Cristo siempre mencionaba el Antiguo Testamento. Muchas veces. Pedro, Pablo, Juan, todos usaron el Antiguo Testamento y no pocas veces. Muchas partes de las cartas de Pablo son escritas en el Antiguo Testamento porque él había estudiado la palabra a la pie de Gamaliel. Gamaliel fue un profesor de la palabra, un buen profesor, y él aprendió antes de su conversión. Él tenía un celo antes de conversión, Pablo. Y después él fue convertido. Él podía, a través del Espíritu Santo, aplicar las cosas que él había aprendido antes. Podía interpretar bien. No se equivoca, por esta cosa no logró la salvación. La salvación es por la gracia. Y también Pedro, en 2 Pedro, capítulo 1, 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es Cristo. Entendiendo primero que en ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Todos escribieron hombres santos inspirados por el Espíritu Santo. Hay solamente un parte en la Biblia, Dios mismo escribió. Esos son los 10 mandamientos. Es la única cosa él escribió con su dedo en piedras, porque eso tiene un valor extraordinario, 10 mandamientos. Y cada uno que aplica bienaventurado es. El mundo toma ligero 10 mandamientos. No, eso tenemos que observar perfectamente. Y aquí vemos, toda escritura viene del Espíritu, no viene de una persona. Por eso tenemos que prestar atención a la palabra. Eso es alumbra en lugar oscuro. Nosotros hoy en día vivimos en oscuridad alrededor. Por eso dice Cristo, tenemos que ser el luz del mundo. Y necesitamos una luz para guiarnos el camino que deberíamos escoger. Ya por eso dice Salmo 119, la palabra es una lámpara en nuestro camino. Y la palabra también está santificando a nosotros, el hombre. La palabra guía a la persona a la salvación, a la santificación, al fin, al cielo. Y también en 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Ves? Aquí también dice Pablo, eso es inspirado por Dios. Por eso tú puedes confiar en la palabra. Ahorita bien, pero ¿qué pasa? Pedro siguió en capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falso maestro
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ves? Él también, considerando Pedro y Pablo también, en un lado es escrito, en otro lado hay falsos profetas o falsos apóstoles, dice Pablo, que enseñando otra cosa que es en la Biblia. Detrás, claro, es Satanás, que quiere engañar a la gente. Por eso estudiamos la palabra. Importante es que estudiamos la palabra con conciencia y corazón limpio. Si no, el enemigo puede poner mentiras y uno caiga en la mentira cuando la conciencia o el corazón no está limpio. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Es peligroso cambiar la palabra. Eso leemos en Apocalipsis 22. Primeramente, el versículo 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. En este caso se trata sobre todo el Apocalipsis de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ves? La Biblia da advertencia para no añadimos o quitamos algo conscientemente. Por eso hay grupos religiosos que tienen algo adicional, tienen un libro adicional. Eso no es de Dios. La Biblia está completo, está terminado y uno puede confiar en la palabra, porque Dios estaba en toda historia vigilando su palabra para no estar falsificado. Claro, sabemos hay falsos profetas que tratan de interpretar cosas en falsa manera. Por eso, una recomendación, pide a Dios que Él abra el entendimiento para entender bien. Y cuando hemos entendido, bueno, es una comparación con un hombre de Dios. Yo estoy comparando muchas veces mi doctrina con hombres de Dios para no me equivocar. Yo comparo mi interpretación, aunque el Señor me reveló, pero para no me engañar a mí mismo. Ved, hay falsos profetas porque se surgen cuando uno no está perfectamente sincero. Si hay una inclinación, por ejemplo, uno quiere éxito, uno quiere aparentar, otra cosa, a lo mejor estas inclinaciones son muy escondidas, pero están, y ellos causan el desvío. Y yo sé, al principio de un vida cristiano, necesita ayuda y corrección porque uno no entiende todo al principio completo. Y también uno está un poco inseguro. Por eso estudiamos la palabra. En Mateo 22, para mostrar que Cristo siempre se fijó a la escritura, a la palabra. Versículo 29. Porque habían preguntado algunos de resurrección, ¿ya? Querían poner una trampa. Dijeron, una mujer tenía 7 hombres y cada vez murió, casó con otro y preguntaban,
quién es el esposo en la eternidad. Querían poner a Cristo una trampa. Pero él dice, ¿no conoces la escritura que dice la palabra? Tampoco el poder de Dios. Ya, porque el poder y conocimiento anda mano en mano. No podemos separar. Pero ve, él se refugia en la escritura, en el palabra viejo. En Juan 5:39, él dice, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ve? Él siempre se refugia y edifica su predicación encima de la palabra. Eso es importante. Y él dice más, pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Ve? Si alguien no cree a la palabra, no puede creer al Señor. Uno excluye al otro. Pero ustedes ven, Cristo ponga la importancia encima de la palabra. Y él mismo menciona muchas veces la Vieja Testamento. La palabra es que testifica de Cristo y da la vida eterna. Por eso uno puede edificar su vida encima de la palabra. Cristo mismo dijo, escudriñas, y ustedes van a encontrar en esta palabra la vida eterna. Claro, tenemos que creer en esta palabra, no dudando como he explicado. No diga eso es por otros, sino es por mí. Voy a repetir tercera vez. Pablo dice por nosotros, porque ¿para qué tenemos la palabra si decimos eso por los viejos, eso por los otros? Eso es por nosotros, para aplicar y para edificar nuestra vida encima. La palabra va a corregir, castigar y hacer cosas en esta forma. Eso es verdad. Por eso prestamos atención para hacer conforme a la palabra. Y la palabra está más afilada como una espada de dos filos. Y eso penetra en la alma y en el corazón. Eso va a mostrar que está dentro de uno. Todos que estoy diciendo es por personas que son sinceros y no andan en la hipocresía. Dios solamente va a enseñar los sinceros. En Salmo 84, este versículo me encanta mucho. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mira, no quitará el bien. Cuando tú pides el Espíritu Santo, Él no te da un demonio. Cristo dice no para darte una serpiente, pero los serpientes simbolizan demonios. Ya tú vas a recibir el Espíritu Santo. Cuando andamos en integridad, Dios no va a darnos algo falso, algo dañino. Solamente cuando somos pretenciosos, queremos tener cosas Dios no ha dado. Ya entonces existe peligro que recibimos, pero no de Dios, algo falso. Es muy importante que cada uno cree a la palabra, edifica su vida encima de la palabra, no está dudando de la palabra, aplicando la palabra, todas estas cosas en su vida. Y tiene la convicción, la palabra es la verdad, porque el enemigo va a venir en diferentes formas, como he dicho. Él cambió la palabra de Dios ya del principio con Eva. Él dijo otra cosa que Dios no había dicho. Él hace eso hoy también.
Y por eso hay mucha gente que interpreta la palabra torcido no correctamente. El enemigo va a poner esta cosa, ay, es una ficción de la mente. Tu vida va a terminar mal si tú andas conforme a la palabra. Claro, necesitamos fe y paciencia para Dios poder mostrar su poder. Eso no es ya como un automático. Tú echas arriba, tú sacas abajo. Así no es. Muchas veces está conectado con paciencia, que uno en verdad confía en Dios, ¿ya? Y no solamente, si no recibimos inmediatamente, ay, no es la verdad. Así no es. Por eso necesitamos la convicción que la palabra es la verdad, plena verdad. Y Jesús dice en Juan 17, la palabra es la verdad. Y no necesitamos un anexo. Ok, algunas veces cuando son las explicaciones de hombres y mujeres de Dios, ayudan. Pero hoy en día todo el mundo quiere escribir una explicación, una interpretación de la Biblia. Y como yo he dicho, muchos son falsos de los demonios para engañar a la gente. Y uno no piensa si Dios no revela la cosa. Por eso, importante es somos sinceros, honestos, andamos en integridad y Dios va a iluminarnos y va a guiarnos el camino correcto y vamos a entender la palabra como Él quiere, como el sentido verdadero. Y todas sectas tienen algo fuera de la Biblia. Una cosa esencial hoy en día, evidente, es la gente cayendo en las iglesias por atrás. Eso no es en la Biblia. Y la gente aplican, esos son demonios que causan este problema. Y así hay muchas cosas. Cada secta tiene otra equivocación. Por eso tenemos que ser alerta para no caigamos en una trampa del enemigo, como él quiere trastornar, torcer la palabra. Eso es su trabajo para engañar y seducir también los creyentes. Pero sabemos también que Dios vigila sobre los sinceros, sobre sus santos, para no caigan en esta cosa. Pero tenemos que orar y velar, como dice Cristo. Oramos. Gracias, Padre en el cielo, que tenemos este gran tesoro. Eso es la palabra. Eso es mucho más importante que dinero, que oro y plata. Y cuando edificamos nuestra vida encima de esta palabra, edificamos bien y la casa va a mantenerse, nuestra vida va a mantenerse hasta el final de nuestra vida. Y no va a ser una ruina o un desastre, sino Cristo mismo va a vigilar sobre nuestra casa. Ahorita manda tus bendiciones encima de todos. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahorita y para siempre. Amén.